Siguiendo la línea de producción de FLCL, esta nueva entrega intenta seguir elementos del storyboard de la versión anterior, tratando de no parecer calcados. Nos introducen con un comienzo onírico donde nos presentan a la protagonista en medio de una bizarra pesadilla, tal cual se puede esperar de esta secuela. De esta forma nos incluyen a este personaje principal, algo dandere, de diseño atractivo, en especial sus distintivos audífonos personalizados que le dan un aire encantador, y así vender algo de moda encubierto y muchas referencias directas hacia FLCL, que por momentos da la impresión de que la nueva saga es un cover de la anterior entrega, o sea, volver a ser Fooly Cooly pero con otros personajes. Hablando de estos otros personajes, no hay alguno que sea lo suficientemente interesante o llamativo. FLCL Progressive utiliza un poco de estereotipos para armar una casi inexistente línea evolutiva de sus personalidades, basándose meramente en eventos que parecían al azar y apenas conectados con la trama principal, donde sobresalen más algunos personajes secundarios y adyacentes como la linda chica robot kawaii y otra gran cantidad de estorbos que adornan la historia de una forma innecesaria. La manera de incluir a Haruko fue desabrida. Asimismo, la manera de incluir su rival da la sensación de un sinsabor. No ofrece una impresión diferente. Parece que todos los personajes carecen de alma o de alguna personalidad definida o trabajada. Sus fuertes de siempre. FLCL Progressive retoma con propiedad grandes efectos audiovisuales. Lamentablemente reutilizan parte de la banda sonora y efectos de la original, y precisamente eso le da la impresión de ser casi como una adaptación de la original. No hay que negar el hecho de que gracias a la ejecución de la fórmula ya conocida logran crear un anime atractivo, adictivo, entretenido, con un ritmo envolvente y en el momento preciso las oportunas entradas musicales haciéndola una obra orgánica. También funciona el recurso de mantener algunas incógnitas para irlas desarrollando en posteriores capítulos, sumándole el vendaval de locuras que le permiten desatar una parafernalia de efectos de animación que le daban una vistosidad al arte visual. Entre las muchas expectativas de la serie, era esperable que se diera información explícita acerca de Haruko y Atoms, también un poco de información de la fraternidad espacial y de la Medical Mecánica, sumándole la cantidad de cabos sueltos que quedaron con respecto a su antecesora. Pero lamentablemente FLCL Progressive intentó ser tan fiel a la fórmula que mantuvieron todos estos misterios ocultos y por el contrario empezaron a agregar más, con nuevos elementos y trozos de argumentos para desviar la atención. En mi opinión fue un anime muy entretenido, capaz de captar antiguo y nuevo público, gracias a su irreverencia audiovisual. Sirve como un producto para entretener y crear adeptos por los personajes femeninos, entre muchas otras superficialidades. Vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cumplió FLCL Progressive las expectativas? Personalmente, cuando vi la noticia hace mucho tiempo, me desmotivé un poco, porque estaba seguro de que era virtualmente imposible superar lo que ya había hecho la primera entrega. Y efectivamente, desde el primer episodio se puede notar la inferioridad de todos los aspectos, tanto que se nota que desde el comienzo se apegó a la fórmula ya existente, casi como un fanático que imita a su ídolo. En otras palabras, era similar a un cantante novato dándose a conocer utilizando covers de bandas famosas, y la primera impresión da un bajonazo de calidad. FLCL, y me refiero a la del año 2000, comienza con una espléndida panorámica superior con una voz en off de los personajes. Las sonoras palabras de Mamimi te llevaban directamente a una referencia de Ashita no Joe que de forma errónea se aplicaba al béisbol, siendo un elemento atractivo ya que el punto central es ese juego de palabras que te hacen recordar ese clásico anime en un entorno irónico. Luego hacen planos cerrados sobre los protagonistas y su extraña y ambigua relación. Más adelante incluyen una poderosa banda sonora, mientras nos llevan directamente sobre una cubierta psicológica ligada hacia la personalidad de Naota. Un juego interesante de diálogos entre estos personajes y de repente un impacto totalmente inesperado. Vale la pena utilizar la palabra impactante de forma redundante para describir la escena de la entrada de Haruko y los espléndidos juegos de tipos de animación, cameos referenciales y las geniales voces de los seiyus desatando un huracán de emociones en medio de un poderío audiovisual. La narración anterior referenciaba las primeras escenas del primer capítulo de FLCL del año 2000 y con esto lo digo todo.
En ningún momento en todas las escenas de los capítulos de FLCL Progressive no pudieron superar el principio de la serie pasada. El hecho más irónico es que se centra en retomar las escenas de acción que paradójicamente le trajeron un declive a FLCL en sus capítulos finales. Podríamos decir que en cierta forma es un alargue del capítulo quinto y sexto de FLCL, en otra versión alterna que le agregaron más episodios. 6 episodios adicionales, a la cual le incluyeron personajes irrelevantes, sin nada de emoción, exceptuando lo superficial, donde el personaje más llamativo en medio de tanta ligereza fue la chica kawaii robot de pelo morado. Lo inusual de FLCL Progressive es la inclusión de estereotipos, por ejemplo el chico latino, que junto al resto de personajes prediseñados hacían apariciones rebuscadas. Otro hecho fue que casi todos los episodios quisieron hacer referencias repetitivas a Ashita no Joe. Pretendían calcar lo más que se pudiese la base referencial de la anterior entrega. Para terminar, debo decir que FLCL Progressive es una muy buena serie de entretenimiento que te divierte desde el primer hasta el último capítulo. Las bandas sonoras te hacen estremecer recordando la exquisitez de esta franquicia. Y no puedo decir que es un anime decepcionante o que no me gustó. Por el contrario, me divertí mucho viendo esta nueva adaptación, si se pudiese llamar de esa forma. Sabía muy bien que era virtualmente imposible acercarse o aún menos probable superar a la original. Así que la impresión que me queda de FLCL Progressive fue positiva, un anime disfrutable y recomendable. No se debería comparar con la original porque no tiene caso ni siquiera algún punto de comparación. Simplemente hay que verla como lo que es. Una adaptación impulsada gracias al enorme nombre de la majestuosa saga. Y bueno, no me queda nada más que recomendarla como uno de los mejores animes de temporada.